Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Token City. Esta semana venimos cargados de novedades y hoy tenemos a tres invitados excepcionales. Uno de ellos es Yael Oagnin, CEO de Token City, Mariona Pericas, que es abogada especializada en regulación financiera, fintech y criptoactivos en Finreg 360, y Marcos Carrera, Head of Blockchain y Web3 Iberia en Fujitsu. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Muy buenas ¿Todo bien? tardes. Pues nada, hoy empezaremos por, la semana pasada vino cargadita de noticias. Una de las principales en nuestro sector fue la aprobación de la modificación a la ley de mercado de valores. Mariona, ¿qué nos tienes que contar? Lo primero de todo, vamos a situarnos, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué se lleva a cabo la modificación de la ley de mercado de valores? Primero, ¿qué es lo que es la ley de mercado de valores y a quién afecta? Y luego vemos debido a qué se hace esa modificación. Pues bueno, la ley de mercado de valores es una ley antiquísima. Es una ley que viene regulando tanto los servicios de inversión como los mercados financieros, de los instrumentos financieros, sus emisiones y demás, todos sus requisitos, desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que se ha modificado y es noticia en este sector porque por fin blockchain se reconoce como una forma de registro, ¿no? De manera que permitirá tanto la emisión y negociación, que es lo más relevante, de ciertos instrumentos financieros para dar contexto y cabida al reglamento del régimen piloto, que fue que la gran aprobación del verano pasado y que se espera que entre ya en aplicación y en juego en el próximo, en marzo, ya estamos en marzo, o sea, que ya entre en los próximos días en aplicación. Y esa es una de las razones por las que en estos días todo el mundo está hablando de por fin, ¿no?, la ley de mercado de valores se ha actualizado. Si bien es verdad que incorpora otras novedades que afectan de manera más directa a las empresas de servicios de inversión que en su día a día, en su cotidianidad y ajenas al blockchain, pues están funcionando. Y luego una de las cosas que también se está comentando muchísimo es que también incorpora el régimen sancionador de MiCA. Si bien eso no va a entrar en aplicación todavía hasta que no llegue MiCA. Vale, vamos a contextualizar, porque yo muchas veces cuando escucho a la gente hablar y de repente tú estás hablando de security tokens y te meten MiCA por medio, cuando MiCA no regula security tokens. Entonces, por un lado tenemos a nivel regulatorio europeo el pilot regime, ¿no? Exactamente qué viene a desarrollar a nivel de marco regulatorio el pilot regime. Vale, es muy importante aquí que tengamos la tecnología de blockchain, y aquí Token City sabe más que nadie, tokeniza lo que quieras. Aquí tokenizamos, todo se puede tokenizar y todo, entonces cuando lo tokenizamos todo es fácilmente transmisible. Eso es una revolución a lo que nosotros conocíamos, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Que siempre se había distinguido si es un instrumento financiero, pues te vas a la ley del mercado de valores, ¿no? Y si no es un instrumento financiero, empezábamos a decir, bueno, ¿y qué es? ¿Y cómo lo regulamos? ¿Y quién lo presta? ¿Y quién lo custodia? ¿Y qué hacemos? Entonces, ¿qué ocurre? MiCA viene, por un lado, es un reglamento que en abril, ¿no?, ahora ya se va a aprobar, esperemos, en el Parlamento Europeo definitivamente, y que se ya publique en el DOE y todo lo demás, regula todos aquellos criptoactivos que no son instrumento financiero y por tanto decimos, seguro no es un instrumento financiero. ¿Qué ocurre con aquellos que sí son instrumento financiero? Pues se tienen que ir a la ley del mercado de valores. ¿Qué ocurría? Que no había un impedimento para que se emitieran en blockchain, pero no tenía el blockchain todavía como toda la seguridad, digamos, o toda la validez, digamos, jurídica para que fuera válida, del todo esa emisión. ¿Qué ocurre? Que además teníamos otra problemática, y es que, si conseguíamos que se emitiera, lo que seguro no podíamos era negociarlo. Para eso aparece el régimen piloto, que lo que decide hacer es, vamos a crear un contexto de pruebas en el que se puedan crear mercados que funcionen en DLT y que podamos negociar acciones, bonos y participaciones UCITS que se emitan y negocien en estos mercados de DLT. ¿Qué ocurre? Que se hace en este contexto de régimen de pruebas porque blockchain revoluciona muchísimo la forma en la que se funcionaba y en la que se intercambiaban esos intereses de compra y de venta en los mercados tradicionales, ¿vale? Y por eso se hace en el contexto del régimen piloto. Seguimos de nuevo con todo el mercado de valores y bajo el paraguas regulado que estabas contando de manera maravillosa, Mariona, respecto a qué activos afectaba MiCA y a qué activos afecta el pilot regime. Entonces, ya ha quedado muy claro a qué activos afecta el pilot regime, y entiendo que en España, para poder implementar dicha legislación, hay que implementar ciertas leyes, y en concreto es esta ley de mercado de valores que se ha implementado, se ha modificado para poder, por decirlo así, implementar parte de la normativa del pilot regime. Entre
entre una de las normas, ¿no? Uno de los artículos que se ha modificado, que a mí me parece maravilloso y se nos pone los pelos de punta, me va a poner a llorar ya, ¿no? O sea, porque, vamos, que hoy en día se pueda representar en DLT y negociar una acción, a mí se me ponen los pelos de punta, porque cuando lanzamos Token City en 2020 era como un desierto, tokenizar, ¿qué? Tokenizar, o sea, como mucho, ¿no? O sea, a mí es una verdadera revolución. Entonces, en este aspecto tenemos, aparte de la ley de mercado de valores, ¿qué se entiende por instrumentos financieros? ¿No? Porque efectivamente afecta a la hora de tokenizar instrumentos financieros. ¿Qué se entiende por instrumentos financieros a la hora luego de tokenizarlos? Vale, instrumentos financieros al final es un listado que está en la norma, ¿vale? Que es bastante inamovible, donde tenemos las acciones, los bonos, los derivados y al final están los valores, que es el gran término que está revolucionado, ¿no? En el mundo jurídico, o sea, en lo que es el mundo jurídico y en lo que es el mundo regulatorio. ¿Qué ocurre? Al final un valor se define como un derecho de contenido patrimonial que por su naturaleza jurídica y por su configuración es susceptible de un tráfico jurídico impersonal en mercados financieros. Por eso os decía que al final la tokenización hace que cualquier cosa pueda ser susceptible de ser considerada valor. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? A día de hoy muchos están como criticando la reforma diciendo, oye, es que hay muchas cosas que seguimos sin saber si es un valor o no es un valor, no sabemos, ¿no? ¿Qué es? No, seguimos sin saberlo. Bueno, es que esto no lo va a resolver nuestra ley y la verdad, yo personalmente doy gracias a Dios, porque si ahora encima damos un criterio que luego no vale, es más restrictivo, nos vamos a enfadar. Esto es una cuestión que la ESMA está valorando y que en los próximos años tendremos que distinguir. ¿Qué es la ESMA, Mariona? Perdón, la ESMA es una gran pregunta, porque yo cuando empecé a estudiar regulatorio decía, ¿quién europeo. es ESMA? CNMV, pero ¿quiénes son? Estos les votamos, pero me preguntaba yo, les votamos porque deciden muchísimo. Sí. Entonces, es verdad que ESMA es la autoridad, digamos, de todo lo que son mercados de valores a nivel europeo y muchas veces da criterio, ¿no? La gran parte de la normativa que tenemos en regulatorio viene de directivas que sí que hay que transponer por los Estados miembros y hay margen de maniobra y luego reglamentos que son de aplicación directa, es decir, donde los Estados miembros no tienen nada que decir. Entre ellas, el régimen piloto y MiCA. Van a ser de aplicación directa para todos los Estados miembros, cosa que es muy positiva porque nos ahorramos que pueda haber diferencias y ciertas injusticias y falta de competitividad entre países. Entonces, ESMA tiene la misión en los próximos 2 años de dar criterios, ¿vale?, respecto a distinguir, por ejemplo, cuando estamos ante un security o un utility, o incluso le va a dar vueltas a la posibilidad de que los NFTs, por ejemplo, cuando tú puedes comprar trocitos de NFTs y se puedan negociar, pues a lo mejor también lo consideramos instrumento financiero, porque a lo mejor entraría dentro de lo que es un valor. Entonces, cuando muchas veces todo el mundo dice, oye, pues es que esta reforma nos tendría que haber dicho si un préstamo participativo tokenizado es un valor o no, o nos tendría que haber dicho si es security o no. Bueno, oye, yo agradezco que nuestra ley no entre a ese detalle porque es una cuestión que hay que ver y que es mejor que la diga la ESMA a nivel europeo y tengamos un único criterio, que no que ahora empecemos a dar criterios un poco al tuntún y nos equivoquemos, ¿vale? Entonces, un instrumento financiero, los que están en la lista, valores, acciones, bonos, derivados y todos los que, bueno, es una larga lista, y, que se puedan tokenizar es un gran paso y que con el régimen piloto las acciones, bonos y participaciones UCITS se puedan negociar, pues es un paso gigantesco. Totalmente, totalmente. Y Yael, cuéntanos, ¿cómo afecta esta ley a Token City? Bueno, pues a ver, para nosotros es un paso más en la visión que planteamos desde que creamos la compañía, ¿no? Desde que creamos la compañía lo que hemos visualizado es dotar al mercado de mayores posibilidades de liquidez y de una manera más eficiente, democratizar el acceso a la financiación y democratizar la inversión. Y justamente nosotros vemos que nuestros clientes y los inversores, cuando tokenizan, lo hacen con la intención de acceder a una fuente de financiación más directa, pero también con la intención de tener un instrumento más líquido. Justamente eso es lo que estábamos buscando. Ahora, esa liquidez se hacía muy difícil, por no decir imposible, con estos tokens y la posibilidad de organizar mercados. Esta ley, justamente, el régimen piloto, con esta reforma de la Ley del Mercado de Valores, precisamente lo que nos permite es poder organizar esos mercados, es decir, poder operar de manera muy eficiente y con 100% de cobertura regulatoria esa posibilidad de negociar estos instrumentos financieros en el mercado, con lo cual es un paso gigantesco. Desde el punto de vista de Token City, como decía, esta negociación se hacía imposible en el momento en el que el token
era considerado un valor negociable y quería organizar intereses de compra e intereses de venta por parte de los inversores. Ahora, con el régimen piloto, eso ya se hace posible para acciones de sociedades anónimas, para participaciones en fondos UCITS y también para bonos y todo tipo de deuda a nivel europeo, y para todo tipo de activo en el exchange que estamos montando en Suiza. Es decir, que estamos ganando unas opciones de liquidez muy grandes, prácticamente únicas en el mercado. O sea, ¿cómo favorece directamente esto a nuestros clientes? Por ejemplo, las compañías que quieren hacer emisiones, ¿cómo favorece esta nueva reforma? ¿Cambia algo de lo que se venía haciendo? A ver, ¿Aporta algo nuevo? Sí, porque es una de las cosas, ¿no?, que me decías, Rocío, la verdad es que tenemos un montón de llamadas de clientes esta semana o de clientes que están en proceso de serlo y decían, pero ¿esto se puede hacer o no? ¿No? Sí. A ver, afecta a una parte de los clientes y a otra parte no les afecta. Nosotros en Token City proporcionamos infraestructura para operar en mercados públicos y también para operar ahora en mercados privados, y también para operar ahora en estos mercados regulados públicos. Entonces, todo lo que tiene que ver con mercados privados en los que esos tokens no son valores negociables y que se negocian en unos entornos más personalistas y de una manera más limitada, allí realmente la tokenización pues permite todo esto que hemos estado comentando muchas veces, encapsular en el token diferentes formas de valor de la compañía, facilitar esa transaccionalidad en la comunidad del emisor, etcétera. Todo eso sigue siendo igual, esta ley no afecta en nada porque no entra dentro del ámbito de la ley del mercado de valores. ¿Dónde sí afecta? Afecta a estos tokens que son valores negociables. Entonces, estos tokens que son valores negociables, hasta ahora los podíamos emitir, pero no podíamos dar todo ese marco de negociación posterior en el que pudiesen cotizar esos tokens. Esta ley ahora sí nos lo permite. Dentro del contexto del sandbox, en este entorno previo de pruebas, pues ya podemos empezaremos ahora a operar esta infraestructura de prueba y con toda la entrada, digamos, con la licencia del régimen piloto y que en el contexto del sandbox también estamos tramitando, pues la infraestructura completa de mercado a nivel europeo y en Suiza pues para el otro tipo de instrumentos financieros que no entran dentro de la ley europea. Comentarme la nueva obligación que hay de llevanza del libro de registros, o sea, de la parte de registros, y la nueva figura, ¿no?, que ahí tienen lo que son las agencias de valores. A ver, esta es una de las cuestiones también controvertidas y que creo que todavía hay margen de interpretación, ¿vale? ¿Qué ocurría hasta ahora? Siempre había, cuando en estas emisiones previas que ha habido, ¿no?, siempre se decía que el emisor, que de forma no profesional podía de alguna manera pues llevar esa custodia, digamos, ¿no? Pues ahora, como ya se da a esta emisión de estos instrumentos financieros tokenizados toda la entidad jurídica, ¿no?, ya no le falta nada, digamos, porque antiguamente había que ir pues por un lado y al final la tokenización era como una representación adicional, añadida, digamos, ¿no? Pero ahora que ya tiene como toda la dimensión, lo que se te exige es que exista una empresa, digamos, autorizada para ese registro, ¿no?, para ese registro de posiciones, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esto para las entidades que ya estén autorizadas para hacer este tipo de servicios, pues evidentemente se les abre una posibilidad más, ¿no?, de servicio. Sí que se dice que para aquellos que vayan al régimen piloto para ser negociados y estén negociados en mercado, esos mercados tendrán también la obligación de registro adicional, ¿vale?, que es totalmente lógico y que tiene todo el sentido. Que se abra ya la ley del mercado de valores, ¿no?, digamos, a esta tecnología de una manera ya sin duda reconocida y como sin miedo, digamos, porque hasta ahora siempre hay el miedo. Nosotros defendemos mucho es cansino ya, siempre lo digo, el principio de neutralidad tecnológica, ¿no? Pero ahora que ya se le da como todo el reconocimiento en la ley del mercado de valores, creemos que es una oportunidad enorme para que también agencias de valores, sociedades de valores, gestoras, todas esta gran cantidad de entidades, ¿no?, que llevan años prestando sus servicios, ¿no?, de una manera profesional y en la norma, se abran a explorar, ¿no?, esta tecnología, que conozcan entidades como vosotros, ¿no?, como Token City, y que probablemente surjan un montón de sinergias. Nosotros con MiCA, que también lo vemos con las entidades bancarias y con los players más criptos, ¿no?, los típicos, los exchange puros y duros, hace tiempo que decíamos, ya estamos en la misma página, ¿no?, para empezar a colaborar, a compartir, a construir juntos. Pues pasa un poco lo mismo, ¿no?, con este mundo tradicional de la ley del mercado de valores y con esta norma.
Bueno, pues muchísimas gracias, chicas. Vamos a pasar ahora a Marcos, que tenía muchísimas ganas de tenerte aquí en nuestro programa. Y bueno, voy a presentar un poquito a qué es Marcos, independientemente que luego él nos cuente y nos haga su introducción, ¿no? Bueno, Marcos es ingeniero industrial y MBA, además de haber realizado varios programas de dirección en tecnología, management y sostenibilidad. Además está certificado como EAF y ESG, coautor de 2 libros, que en cuanto salga me dices cuáles son porque me encantaría leerlos, ¿vale? Ha desarrollado la mayoría de su carrera profesional en consultoría estratégica, ayudando a las empresas a potenciar su posicionamiento mediante nuevos servicios y tecnologías disruptivas. Y también ha sido emprendedor y ha sido advisor de varias empresas de blockchain, haciendo uso de la expresión de skinning, ¿no? Skinning the game, enseñando desde la práctica, acumulando lecciones aprendidas y desde la visión de focalizar únicamente en los productos que aporten valor a los clientes. ¿Cuánta falta hace eso para quitar plus? Y bueno, Marcos, cuéntanos cuál ha sido tu trayectoria y sobre todo qué te ha hecho llegar al proyecto de Fujitsu y qué estáis haciendo a nivel de blockchain allí. Pues, perdón, pues voy a enlazar un poco lo que estáis comentando. Estamos viviendo un momento muy dulce y muy interesante para poder unir todo lo que es el mundo retail, inversión de retail, con institucional. El proyecto de Fujitsu parte de esa base, es decir, dotamos de una infraestructura de dato confiable, el Trust Society que llevamos, que es el aspiracional. Si conseguimos que el dato, ¿vale?, dentro de una supply chain es trazable, confiable, inmutable, podemos generar modelos por encima, modelos tokenizados, podemos generar exchange de determinadas materias primas que son mucho más seguras porque tienen un certificado concreto. Y la apuesta de Fujitsu es, aparte de que Fujitsu es una empresa global internacional, haré el chascarrillo correspondiente, nuestra apuesta es mezclar blockchain con otras tecnologías por encima, como inteligencia artificial, quantum computing, IoT y ciberseguridad. De tal manera que podamos construir una blockchain 2.0, vamos a decir así, pero desde el dato confiable. Esa es la base y ese es el reto principal para este año. Muy bien, y entonces, cuéntanos un poquito más qué hacéis en Fujitsu, sí, ¿vale? O sea, a nivel global, y sobre todo, tú has entrado para revolucionar un poco todo esto, ¿no? A ver, cuéntanos. Totalmente. Lo primero, Fujitsu es mucho más que una empresa de aire acondicionado, porque todo claro, el mundo... Yo decía, mira, digo, ¿qué hace Marcos en Fujitsu? O sea, pues, claro, mucha gente, incluso, como yo soy ingeniero industrial y empecé mis orígenes con temas de eficiencia energética y demás, pues dice, ¿te has vuelto a tus orígenes? No, para nada. Entonces, Fujitsu es la 7ª empresa tecnológica del mundo, esto conviene decirlo porque muchas veces es el gran desconocido, como nos llaman. Entonces, nuestra apuesta es, primero, internacional global y luego mezclar esas tecnologías. Este proyecto, para mí, también es un reto muy interesante, porque Fujitsu quiere, en España no es conocido, ¿vale? Ya lo sabéis que no es conocido en blockchain. Sin embargo, la experiencia que tiene desde hace 7 años en un centro de excelencia, quiere divulgarlo mucho más en Iberia, España y Portugal, y sobre todo darle el salto a LATAM, que es inmediato. Ese es el reto, así en el highlights. Pero sobre todo el reto viene en mezclar tecnologías. Vale, ¿y el chascarrillo cuál era? El aire acondicionado. Ah, vale. Bueno, la gente confunde aire acondicionado, fotocopiadoras y cámaras de fotos. O sea, pero bueno, no. Vale. Somos muy famosos en el sector por hacer temas de lo que vulgarmente se llama hierros, cajeros, de data centers y cosas, infraestructuras grandes. Muy bien. Y entonces, tú has entrado para liderar exactamente ¿qué área? El área de blockchain. El área de blockchain. Pero conectando a otras tecnologías. Vale. Y entonces, cuéntanos algún proyecto en concreto. ¿Qué estáis haciendo a día de hoy? Vamos a remangarnos, ¿no? Porque a veces nos quedamos ahí en la nube y todo el mundo dice, vale, estupendo, tecnología, blockchain, hago la alianza con otras tecnologías, pero no. Cuéntanos. Un punto antes. Fujitsu estamos viviendo un cambio, un rebranding, ¿no? Ahora nos vamos Fujitsu Uvance, ¿vale? Y pasamos de los colores rojos al color verde. ¿Y por qué? Esto no es tontería. Es porque queremos focalizar en tecnología de impacto. ¿Vale? Es decir, que tenga un sentido. Y un sentido con las 4P. People, Planet, Profit y Prosperity. Es decir, que esto tenga un sentido más allá de la economía y más allá de la tecnología. Que esto de verdad impacte. Un caso de uso, pues por ejemplo, nos dimos cuenta de hay unos procesos industriales cuando realizas, por ejemplo, modificación de alimentos, ¿vale? Quiero decir, si los sintetizas o haces pulpa, ¿vale? Hay un proceso que eliminas el agua, ¿vale? Deshidratas. Pero ese agua, ¿vale? Es un desperdicio, no se reutiliza. Pero sin embargo genera un estrés hídrico en los procesos de creación del alimento. Entonces nos dimos cuenta y dice, oye, pues si esto lo dotamos de dato, es decir, dato confiable en el que el agua garantizamos que es reutilizable para consumo humano o industrial, estamos generando de repente un mercado espontáneo de agua. Llámalo créditos de agua. Pero podemos dotar un agua que se puede revender.
Pero no solo eso, generas demanda, es decir, hay empresas que quieren comprarte ese agua para reducir el estrés hídrico. Por eso digo que es muy interesante la tecnología aplicada a impacto. Y en este se sintetiza un poco. Unimos todas las patas, dato confiable, infraestructura de datos, y un exchange por encima de compraventa de agua. Tenemos el mismo caso para arroz. ¿Y por qué lo comento? Porque metemos el concepto de ESG, de poder comprar arroz a agricultores que realmente tienen buenas prácticas. Te quitas intermediarios, etc., todo lo que hace blockchain, pero le añades esa capa, es decir, yo quiero comprar a un productor que cumple con todos los criterios éticos de gobernanza, sostenible y demás, y además haces esas transacciones muchísimo más ágiles. Y esa es nuestra aspiración. Que no solo estáis utilizando blockchain para toda trazabilidad y obtención de esos datos, o sea, datos ciertos y fiables, sino también que, pues en este caso, con esos datos podéis crear esos mercados, estáis creando esos mercados que entiendo que le metéis esa capa también de tokenización respecto a los mercados. Estamos en ese punto, exactamente, porque claro, estos proyectos son a nivel internacional. El problema de la tokenización es dónde lo emites. Entonces estamos trabajando y creo que te podemos montar, claro, podemos montar un partner fantástico. ¿Cómo que dónde lo emites? Entonces, perdón, efectivamente nos da juego, ¿vale?, a un concepto que a mí me encanta, que llevo 2 años hablando de esto, pero nadie me ha hecho caso, que es el REFI, de finanzas regenerativas. Sí. Es decir, que tenga mucho más sentido, el sentido social, sostenible, etcétera, pero que esto genere valor, de verdad, como has dicho tú al principio, que estos proyectos de verdad no sea simplemente el lazo de blockchain, sino que resuelvan esos problemas reales. Bueno, al final yo creo que esos son los que llegan a la sostenibilidad y acaban teniendo vida, ¿no? Porque al final, o sea, las cosas, o sea, si no caen por su propio peso, ¿no? Si detrás nos aporta valor, esto nos pasa mucho cuando llegan clientes, no, es que tengo que emitir mi token ya, pero ¿qué valor, qué subyacente hay, qué valor va a aportar y a quién, ¿no? Entonces, eso es muy importante, o sea, de cara a esa, sí, vamos, bueno, a darle sentido y esa sostenibilidad. Yo creo que es que la palabra token, y yo hablaba hace 4 o 5 años de que toda empresa va con renombre, ¿no?, va a tener su propio token, y es que nos da una oportunidad a todas las empresas de poder hacer un re-engagement del usuario, y le convertimos, le pasamos de simplemente que compre, no, de compre un producto, no, que sea embajador. Porque si compra con un token y lo stakea, y todo este tipo de estrategias DeFi, está generando algo muy distinto. Entonces, yo creo que el valor diferencial de las empresas tiene que pasar por ahí. Utilizar esta tecnología para diferenciarse. No, total. O sea, ahí, por ejemplo, nosotros a veces cuando se habla de la parte de tokenización en compañías, parece que solo las empresas tecnológicas pueden hacer emisiones de sus tokens, ¿no? Nosotros ahí, por ejemplo, pues tenemos clientes, pues casos, por ejemplo, en el caso del café, ¿no? O sea, pues cafeteras, compañías que efectivamente pues cultivan café y venden café, pues se quieren financiar y, por ejemplo, en este caso emitían un token híbrido, ¿no? O sea, que por un lado se financiaban con su comunidad, entonces yo directamente emito ese token para financiarme, pero claro, si el beneficio representado, el hecho económico representado de ese token es ver que el usuario recibe beneficios ahí en el negocio, trae a toda su comunidad, por lo tanto me financio y impacto en ventas. Además, encima le doy derecho de gobernanza, el token de gobernanza, porque va a decidir si este café va a ser a la menta o con aroma ahumado, ¿no? Y el otro, pues la parte de utility, porque bueno, pues te beneficio, te doy ciertos beneficios por haber confiado en mí. Entonces, yo creo que ahí se abre un mundo maravilloso ya para financiarse, para crear engagement, para generar ese nuevo, yo creo que es bueno, ese win-win, ¿no? Y ese nuevo paradigma entre la compañía y los clientes. Y no tienen que ser solo compañías tecnológicas, que puede ser de café, de pollos, de todo tipo. Especialmente el sector primario, yo creo que va a ser el gran beneficiado, ¿no? Porque el primario, aparte que tiene que sufrir una transformación digital, tiene que hacer ese cambio, ¿no? Y pasamos de usuario a embajador. Pero ya, o sea, hay niveles superiores, ¿no?, que podemos esto complicarlo mucho más, ¿no? Y el tema REFI, yo creo que tiene, como propuesta de valor diferencial, puede encajar perfectamente en el modelo. Cuando hablas de REFI, o sea, claro, tenemos por un lado, aquí estuvo también Joan, de Cija Maravilloso, que también es una de las compañías iconos dentro de REFI, pero explica un poquito en qué consiste, claro, porque tenemos CEFI, DeFi y REFI, o sea, ¿qué es cada una de ellas? Yo te hago mi versión marquil. Venga, danos tu versión. Las finanzas regenerativas, al final, no solo generan valor al usuario o al token holder, en este caso, el que guarda el token, sino que son proyectos que tienen un impacto y que es medible, porque además utilizas blockchain y puedes medir exactamente que llega la ayuda que genere, por ejemplo, ayuda hasta el último usuario, ¿no? Por eso se llaman regenerativas, porque además tienen un impacto positivo. No es solo financiero, es
pues la 4P que he comentado. ¿Y cómo va esa curva de adopción? Porque o sea, yo veo muy claro y la compañía puede visualizar rápidamente el hecho, vale, pues voy a crear esa parte de tokenomics, voy a emitir mi token y luego pues lo lanzo a mi comunidad. ¿Cómo ves esa curva de adopción respecto a las comunidades a la hora de adoptar ese token o comprar ese token? Vale, es muy buena pregunta y te diría, hay una doble evangelización. La primera, la de los comités de dirección, que el 70% de mi tiempo me paso hablando con ellos, explicando qué es blockchain en base, pero luego hay que comunicar muy bien a los usuarios y darles garantía. Y estos procesos y estas leyes que están saliendo apuesta por eso. Es decir, ¿cómo puedes garantizar al usuario y al token holder que esto tiene que ser, o sea, que es transparente, que se están cumpliendo las cosas pactadas en los contratos, etcétera? Entonces, es una adopción un poquito más lenta de lo que nos gustaría, ¿vale?, a todos, pero estamos en el buen camino. Yo creo que este año va a ser un año que, como otros años ha sido complicado, este año va a ser el año de la tokenización. Me encanta escuchar eso y viendo de ti, que eres como profesional, vamos, referente en el sector. Muchas gracias. Pues nada, hoy acabamos por hoy, no tenemos más tiempo, esperamos tener de otro programa, Marcos, para que nos cuentes, o sea, nos has contado ese ejemplo maravilloso pues en el arroz, en toda la parte del agua, ¿no?, a la hora del agua. Entonces, bueno, para que cuando levanta la mano, Rocío, tengo otro caso, porque al final es la manera de que la gente vaya entendiendo esos casos de uso y cómo la tecnología puede impactar en sus modelos de negocio para crear eficiencia y para crear al final sostenibilidad y que ganemos todos. O sea, muchísimas gracias, tanto Mariona como Yael, Marcos. Muchas gracias. Y nada, nos vemos el siguiente martes a las 6:30 de la tarde. Aquí os esperamos. Buenas